Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a en realidad la vamos a dedicar a dos figuras de directores de cine, del cine nacional, pero tenemos que recordar que en las últimas semanas del mes de abril nos dejaron tres figuras enormes del cine nacional. Luis Puenzo, Adolfo Aristarain y Luis Brandoni, que era actor, fundamentalmente. Bueno, y ellos me parece que hay que destacarlos no solo por sus méritos artísticos, sino por su compromiso con la realidad argentina. Voy a empezar por Luis Puenzo. No solo ganó el primer Oscar para la cinematografía argentina, lo cual fue un hecho importantísimo. Además, hacía muy poco tiempo que habíamos recuperado la democracia y entonces también en ese sentido fue trascendente. Y fue una figura fundamental como productor, pero además como director de cine, desde el punto de vista artístico, pero como gestor cultural. Y su legado no puede pensarse solo en términos cinematográficos, porque Puenzo formó parte de una generación que entendió que la cultura nunca es un territorio neutral, como diría Albert Camus. Por eso, en estos tiempos de negacionismo que estamos viviendo en la Argentina, su obra, como la de Adolfo Aristarain, Pino Solanas, Miguel Pereira y Vallejo, se me voló el nombre de pila. Bueno, Gerardo Vallejo, bueno, recupera dentro de ese contexto de estos cineastas también una vigencia inquietante, porque no solo se destacó como director, sino que fue uno de los artífices de la ley de cine de la Argentina, la Ley Nacional de Cine de 1994, una ley que llevó años sacarla con el trabajo de muchos, y fue además uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, además de presidente del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, que justamente fue creado en virtud de esa ley de 1994. Ganó el Oscar al mejor film extranjero un 24 de marzo de 1986. Fíjense la coincidencia que el 24 de marzo es la fecha luctuosa en que se produce el golpe militar que inauguraría la noche más larga de la historia argentina. O sea, justo 10 años después del golpe, esa noche de ese día, él recibe el premio. Y Norma Leandro, protagonista del film, anunció el premio en uno de los momentos más emocionantes en toda la historia del cine nacional. Él entonces dijo, aquí está, mírenlo bien, es nuestro.
y fue una enorme emoción para todos los que solemos ser adictos a la ceremonia de entrega de los Oscars. Empezó Luis Puenzo a filmar muy jovencito, haciendo lo que él llamaba cine por encargo, como él denominaba la publicidad, que por otra parte era una de las actividades a las que también tenía que recurrir Pino Solanas y otros directores de cine que yo he conocido para sobrevivir. Eh, y él dijo, nunca hice películas fáciles, ni mucho menos comerciales. ¿Por qué? Porque sus proyectos implicaron un tirarse a la pileta. Debutó como director y guionista en 1973 con una película infantil, Las luces de mis zapatos, protagonizada por Norman Bisky. Después, en 1985, la historia oficial conmovió a una parte de la sociedad que no era negacionista ni cómplice del terrorismo de Estado. No nos olvidemos que el año 85 es el año del juicio a las juntas, del célebre alegato de Estracera que termina con la palabra, con la frase nunca más. Fue la primera ficción, esta, la de Puenzo, en abordar el robo de bebés, la complicidad civil con los represores y la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo durante los años de plomo. Un tema terrible de nuestra dictadura militar, que fue la apropiación de los bebés recién nacidos, nacidos en las cárceles y en los centros de detención de la dictadura, cuyas madres obviamente fueron muertas, desaparecidas. Entonces, instaló las secuelas de la dictadura de esta manera en la comunidad cinematográfica internacional al recibir el Oscar con la difusión que eso implicaba. Este film fue pionero de una serie de películas que a lo largo de 43 años de democracia, con distintas historias, estéticas y narrativas, indagó en los crímenes de la dictadura y en la búsqueda de los nietos nacidos en centros clandestinos de detención. Escribió el guión con una gran escritora, Aida Bornek, con un elenco de lujo, porque además de Norma Leandro y Héctor Alterio, estaban también Hugo Arana, Chunchuna Villafañe y Patricio Contreras. Contó que había filmado algunas escenas en los cuartos de su casa, a veces usando los juguetes de sus hijos, con la niña Analía Castro, que es la que hace el personaje de la nena de la película, y que jugaba con ellos en los intervalos de la filmación. Puenzo filmó la historia oficial en un momento en que el país empezaba a narrarse a sí mismo tras el horror, desde una mirada que apostaba al conflicto íntimo como terreno de acceso a lo político. La historia de esa madre que descubría la verdad sobre su hija adoptiva era la metáfora de una sociedad que empezaba a hacerse preguntas muy incómodas. Luego de la historia oficial, él continuó su carrera como director y guionista, con títulos como Gringo Viejo, de 1989, con Gregory Peck, miren qué actor, que es una adaptación además de la novela de Carlos Fuentes. También trabajó adaptó en la película posterior, La Peste,
que es de 1992, que está basada en en la novela de Albert Camus, eh, adaptó el guión y trabajó con un elenco encabezado con actores como William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá. Luego, La puta y la ballena, con Leonardo Sbaraglia, Miguel Ángel Solá y Aitana Sánchez Gijón. En La peste, en una ciudad sometida a la cuarentena por una epidemia, seguramente muchos de mis oyentes habrán leído esta novela famosa de Camus. Aparecen el individualismo, la fragmentación social, el autoritarismo y el sálvese quien pueda, que fueron los disvalores de los 90. En La puta y la ballena pivotea entre la Argentina contemporánea y la España de la Guerra Civil Española, y se plasman nuevamente temas como la memoria y el exilio. Puenzo tuvo una participación decisiva en la política audiovisual argentina, en la redacción de la Ley Nacional de Cine, que es la Ley 24.377, que estableció la autarquía del Instituto Nacional de Cine. Y en esto trabajó mucho con Pino Solanas, que estaba dentro de la Cámara. Pino Solanas llegó a ser diputado nacional, como presidente de la Comisión de Cultura, y él, Puenzo, como presidente de la DAC, que reúne a los directores argentinos de cine, la DAC. Fue también uno de los fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Y entre 2019 y 2022 se desempeñó como presidente del INCA. Además, colaboró con la producción de cinematográfica de sus hijos, como Lucía Puenzo y Pablo. Bueno, voy a pasar ahora a Adolfo Aristarain, que es una figura central que deja una marca profunda en el cine argentino y en el español. Reconocido con premios internacionales, así como por una extensa trayectoria. Informó su muerte la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, donde desarrolló parte de su carrera porque fue un país donde vivió. Fue distinguido con 2 premios Goya, uno a la dirección y otro al mejor guión adaptado. También con la medalla de oro de la Academia de Cine nuestra en 2024, convirtiéndose en el primer argentino en recibir ese reconocimiento. Los 2 premios Goya son muy importantísimos en la trayectoria de Aristarain. Era devoto de John Ford, de Alfred Hitchcock, y ha contado historias conmovedoras, evocadoras, brillantes, con actores de la talla de Federico Lupi, José Sacristán, Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Aitana Sánchez Gijón y Susupe Coraro. Algunos de los actores y actrices por los que sentía adoración y a los que dedicaba especial atención, porque él dijo, sin ellos hubiera sido imposible hacer películas. Manifestó ante la Academia de España, país donde vivió, como les conté, 7 años y donde rodó varias películas. El reconocimiento de España se hizo palpable en los 2 Goyas. Uno, la mejor película iberoamericana por Un lugar en el mundo, y el Goya por el mejor guión adaptado por Lugares comunes. Entre sus títulos también más recordados, aparte de Un lugar en el mundo, que es la emblemática de él, también se encuentra Tiempo de revancha, Martín H. y Roma, su producción final, una película conmovedora. En todos sus films se advierte una constante, son historias
atravesadas por conflictos personales, decisiones éticas y una fuerte impronta del autor. Hizo un camino por distintas áreas del quehacer cinematográfico, porque antes había sido sonidista, asistente de dirección, y esto le permitió tener una mirada integral sobre el cine. Además, a lo largo de su vida acompañó a grandes cineastas como Mario Camus, Vicente Aranda, Daniel Tiner o Sergio Renán. Cuando le dieron la medalla de oro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, en un encuentro lleno de personalidades del cine, explicitó en defensa de la industria cinematográfica: no van a matar al cine. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Malva y el espíritu de la velada unió los dos mundos que atraviesan la obra de Aristarain y la de otros colegas que estaban presentes. Condujo a la ceremonia Leonardo Sbaraglia y estaban también Cecilia Roth, Marcelo Piñeiro, Héctor Olivera y su esposa Katy Saavedra, con quien Aristarain coescribió varias películas. Sbaraglia expresó, y acá lo cito: Adolfo ha retratado múltiples facetas del ser humano y nos ha compartido lo que sabe y lo que ignora de la existencia, inyectándonos preguntas pertinentes para conocernos mejor. Cecilia Roth le entregó el premio de honor de la Academia de Cine de Argentina y dijo: por tu coherencia, acá la estoy citando, por tu generosidad, por tu absoluta conciencia de lucha, por haber sido siempre fiel a vos mismo y por habernos contagiado tantas cosas, soy tu fan. Te adoro. Bueno, me conmueve esto. En relación con la coyuntura y la presunta desaparición del cine, la coyuntura que estamos viviendo hoy, el director argumentó, y esto acá cito sus palabras: no puede desaparecer algo que crea la ilusión de que la vida tiene lógica y un sentido, que obedece a reglas y hasta permite finales felices, dijo. En relación con que este gobierno ha manifestado su desprecio por el cine. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Cine está totalmente desfinanciado en esta película, que en todo el año pasado no se ha producido una sola película nueva de cine nacional. Dijo, agregó: no solo hay que defender el cine, hay que defender al país. Están saqueándolo. Cuando consigamos que este gobierno cambie, el cine resurgirá. No lo van a matar. Bueno, y con estas palabras conmovidas, cierro mi editorial, estimados oyentes, y paso a recibir a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Martín Fernández Cruz, que es periodista especializado en cine, aunque cubre también otras áreas culturales. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va, Magdalena? Buenas noches. Bien, bien. Mira, quería este programa, realmente para mí fue un viaje, como yo soy otra generación respecto de vos. La verdad que evocar estas películas, todo esto, evocar a estas personas de las que vamos a hablar hoy, fue evocar una parte de nuestra historia del cine realmente, de la historia de nuestro cine, ¿no? Bueno, sí, impresionante que en tan pocos días partieron tres personas como Luis Puenzo, Adolfo Aristarain y Luis Brandoni, que son tres figuras enormes del cine nacional
y no solo por sus méritos artísticos, sino por su compromiso con la realidad argentina. Eh, bueno, hoy yo voy a dedicar este programa a los cineastas, a Luis Puenzo y a Adolfo Aristarain. ¿Cómo ves vos a estos cineastas, a su producción, a su trayectoria? Contanos. Y son dos directores que fueron muy importantes, me parece, para cierta renovación en el cine argentino. Los dos se complementaron porque creo que fueron por distintos lados. Luis Puenzo es como muy difícil disociarlo de la medalla que significa haber ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera por La Historia Oficial. Sin Siempre cuando duda. uno habla de... Claro, cuando uno habla de Puenzo, lo primero que aparece es eso, ¿no? Una película que hay muchos que discuten. Yo no sé si... No me parece que sea la mejor película que refleja algún aspecto de la dictadura, pero sí me parece que fue la primera película la que pegó primero, la que... Eso, claro, claro, porque además vos sos otra generación, pero para los de mi generación, Claro, la historia oficial es, por supuesto, ha habido películas por ahí más elaboradas, pero sobre esa temática que enfoca la historia oficial, realmente fue un boom. la herida es como que golpeó en un fierro Estaba, caliente, porque la herida claro, era muy... estaba muy Claro. fresca la herida de la dictadura, de todos esos años oscuros, de esos años de persecución en los que tanta gente de la cultura además se tuvo que ir del país, Sí, ¿no? sí, sí. Cineastas, directores, actores, todos, ¿no? Sí, por eso me parece que hay un mérito en la historia oficial que tuvo que ver con el coraje de contar una historia que no era lejana, porque no es que era una película de la No, no, Segunda Guerra no, Mundial. era una herida reciente. Sí. Y una película que estuvo a la altura de las circunstancias y que tuvo el coraje, como pasa muchas veces en el cine, ¿no? De ayudar por ahí a un pueblo a transitar un dolor reciente, justamente. Y además que tener un Oscar, ganar un Oscar, fue poner ese tema en la mirada del mundo, Sí, en imágenes, sí. como porque también hay que tener en cuenta eso. Sí, por eso digo, y la película es una película al día de hoy sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy amarga en la forma en la que elige contar lo que cuenta, la escena final sigue siendo como muy dolorosa de todo el camino que hace el personaje de Norma Leandro, que también era el camino que me parece que recorría un sector de la Claro, Argentina que realmente y que de manera genuina no sabía lo que estaba pasando, quizás. exactamente. Es que la mayoría no sabía, digamos, Mm, mucha gente no sabía. El que no tenía un pariente sí, involucrado directamente, yo sí lo tuve, porque tengo una prima desaparecida en la ESMA, entonces estábamos en eso. claro. Digamos, es una película que tiene una cuota de tristeza Enorme. importante, pero el gran mérito del Oscar, me parece, es que puso eso en el foco y en la mirada del mundo. Sí, 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 yo creo que es un Oscar que reconoce lo que significa el cine por afuera de la pantalla, ¿no? Que a veces el valor de una película trasciende lo que sucede adentro de la pantalla y va mucho más allá. Y aparte, como le pasa a uno cuando ve películas de otros países y se entera de momentos de coyuntura política, bueno, entiendo que también la historia oficial sirvió para dar a conocer una de las tantas barbaries que ocurrieron en el marco de ese periodo. No, y además de eso, que está muy bien lo que vos decís, fue un momento de efervescencia del cine, Sí. Mm, demostrar a través de otros directores. Hoy nos centramos en Puenzo y Aristarain, pero Solanas también sí, enfocó mucho
desde el exilio. Solana se exilió en París, pero las películas de Solanas también tuvieron que ver con esa etapa, ¿no? Y es algo increíble ver, primero, cómo la generación contemporánea a esa dictadura trasladó lo que pasó en el cine y cómo hubo después generaciones posteriores de directores que por ahí vivieron eso siendo chicos, siendo adolescentes. Entonces, la dictadura sigue siendo algo que abordan las nuevas generaciones de directores porque sigue siendo un periodo tan... De hecho, ahora Netflix está en la producción de una serie que se ambienta en ese periodo, entonces sigue siendo como fuente de Claro, qué relatos. bien. Mm, No, y además, además dos actores de la talla de Héctor Alterio y Norma Leandro, que es una genia del cine, sí, del teatro, de la escena nacional. Es una mujer que como es así chiquitita mm, y menuda como era, desde siempre llenaba un escenario, ¿no? Es sí, una grandísima actriz también, sí. ¿no? Y no, además lo que me sorprendió, te digo, porque yo no lo recordaba, era la participación de Puenzo activa en la política cinematográfica, cómo trabajó para la creación del Instituto de Cine, para la ley de cine. Sí, sí. Puenzo, cuando uno mira la obra de Puenzo, por ahí no fue tan numerosa, no fue un director tan No, prolífico. no, no, no. Sí, fue alguien que tuvo la posibilidad de poner un pie en Hollywood, incluso de filmar acá una película como fue La Peste y contar con actores como Robert Duvall, pero tuvo un gran Claro, aporte. además, yo te digo, lo había olvidado, yo ni sé si la vi. Yo creo que La peste de Puenzo no la vi. Y Mm, realmente tomar una novela como La peste, que es la más maravillosa de las obras de Camus, y realmente convertirla a nuestro escenario argentino contemporáneo, con la misma problemática, ¿no? sí, Eh, También los 90 con el menemismo fue una época sí, difícil, digamos. sí. No de falta de libertades, pero de individualismos, de medios, sálvese quien pueda. Sí, y una película que en su momento fue muy costosa en materia de lo que era una producción habitual acá en Argentina, pero como vos señalabas, Puenzo fue clave en la creación de la ley del cine y en esta idea de poner en marcha un instituto que garantice su autonomía y también la pluralidad de títulos en las salas de Argentinas, que hubiera de todo y tratar de incentivar el visionado de películas argentinas, que el público quiera y pueda ver películas argentinas. No, era un momento, vos sos muy joven y no lo podés haber, no lo pudiste vivir, pero yo hasta el año 92, 4, sus 6 años estuve en la Cámara de Diputados como asesora de cultura y Antín Mm, fue presidente del Instituto Nacional de Cine. Entonces se hizo muchísimo por el cine y en muchos aspectos. sí, Entonces, por mostrar, por salir al mundo, porque nada hay como el cine. La literatura tiene otro poder de penetración, pero el cine llega a todas las latitudes y a todos los idiomas, ¿no es cierto? Y decime, de Aristarain, ¿qué tendrías para decirme, para comentar? Porque realmente también fue un gran cineasta. Para mí Aristarain es uno de esos nombres ineludibles. Alguien que entendió muy bien los mecanismos de la industria, que hizo películas, bueno, hablando justamente de lo que era el marco de la dictadura, que hizo una película como Tiempo de Revancha, que claramente Claro, era una película que reivindicaba valores, o sea, el héroe de la historia era un anarquista y que pasó por debajo, porque la película era tan buena que yo creo que siempre está el sí. mito de que era tan entretenida la película que incluso los censores se entusiasmaron y el mensaje pasó por debajo del Vos radar, sabés porque que yo no puedo recordarme si la vi o no la vi.
pero lo que sí yo no recordaba o no sé si lo sabía, es que Aristarain tuvo tanta inserción y tanto predicamento en el cine español, Sí, sí, porque le dieron la medalla de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la medalla de oro, a un sí, argentino. sí, Aristarain en España es un prócer, es un director que le juega de igual a igual a nombres como, no sé, Carlos Saura, digamos, como no Ay, hay claro, que es discusión. otro tipo de esa época, genial, genial, con películas inolvidables, ¿no? Realmente lo de Aristarain también, y cómo, cómo fueron, qué sé yo a veces pienso que a los, forma parte de la idiosincrasia de los argentinos, que no valoramos suficientemente nuestra cultura, nuestros artistas, Sí. nuestro cine, nuestras películas. No sé qué es lo que pensás vos, ¿no? Pero fue tuvo 2 premios Goya, Aristarain. Sí, no, no. Aristarain tuvo, para mí, como esa primera etapa muy de películas de género, con, bueno, Tiempo de Revancha, La Parte del León. Después hizo películas por encargo, como La Discoteca del Amor, que eran esas películas de boliche con Ricardo Darín, con Cacho Casta, pero así todo, él te sabía contar una historia y vos ves esas películas y siguen siendo muy divertidas. Y en algún momento, las inquietudes de Aristarain, aparte de alguien muy amante del cine clásico de Hollywood, que eso se ve mucho en su Sí, cine, sí, y alguien que en sí. algún momento decidió construir historias que a él, algunos lo critican por eso, ¿no? De estos personajes en la línea de Martin H. que pronuncian esos monólogos donde hablan, filosofan, pero que sigue siendo un cine muy rico. Pero Y está siempre bueno lo también, que vos decís de que él, amaba a los grandes del cine sí, norteamericano, a John Ford, a Hitchcock, o sea, los grandes del cine de todos los tiempos, ¿no? Y con también tuvo que ver los actores, sí, sí. actores que, Aristarén fue lo más cercano, ahora pensándolo, probablemente hay otros nombres, pero Aristarén fue lo más cercano a una especie de western rural que tuvimos en Argentina. Y eso es herencia también de John Ford. Cuando en un lugar en el mundo o en la ley de la frontera, cómo filma los paisajes rurales y esa inmensidad y los sí, personajes a la sí. conquista ideológica también, no solo territorial, Es de que cierta idiosincrasia. los personajes son parte del paisaje en Sí. Aristarain. El Pero vos sabés pais, que en un sí, lugar en el mundo, una de las escenas más cálidas que tiene la película, están todos los sí, personajes, está Sacristán, está Lupi, está Cecilia Roth, claro. y están todos comiendo, y Mirá eso es qué muy hecho. grandes, mirá qué actores estás nombrando, ¿no? Sí, sí, todos Sí. monstruos. Y, Maestros, y la forma, lo que significa para esos personajes, el ritual de la comida, cuando charlan, cuando uno, y aparte como espectador, eso era muy heredado del cine de John Ford, esta idea del momento en el que los personajes se sientan, disfrutan de algo en comunidad y ahí uno entiende quiénes son esos personajes y cuáles son los objetivos de esos personajes. Y Aristarán entendía todo eso y lo trasladó después en Martin H. o en Roma. bueno, Eh, Roma es una película que desborda sensibilidad. Es sí, una, yo te diría que a mí me evocó, no sé, a los maestros del neorrealismo italiano. sí. Y a mí lo que me da pena de Roma, yo creo que Aristarain algo entendía. Aristarain filma Roma siendo un hombre joven, porque era un hombre que tenía poco más de 60 años, o Sí, estaba por ahí, era un tipo que tenía todavía una vitalidad para contar historias. Y uno ve Roma y en la película, es una película crepuscular, es alguien que pareciera que se está despidiendo cuando parecía que todavía había mucho por delante, muchas películas, y fue la última. bueno, sí, fue la última. Lo que pasa que no eran lo mismo, no era lo mismo los 60 años de un artista
del momento en que filmó Roma Aristarain, pero yo me perdí un acto que se hizo en el Malva, Sí, una el año presentación. pasado. Claro, yo realmente no sé cómo se me pasó porque no debo haber podido ir, porque además yo soy adicta al Malva y voy siempre a actividades, pero dijeron cosas o sea, Leonardo Sbaraglia dijo, estoy acá por el amor a vos y a tu cine, Sí, sí. ¿no? Lo leí eso, ¿no? Y bueno, me parece que es muy importante esa identificación que él tenía también con sus actores. Y yo creo que aparte fue el que mejor le sacó jugo a Sacristán y a Claro, Lupi, las actuaciones de Lupi, y a uno entendía que Lupi era Aristarain, porque sí, era el alter totalmente. ego. Bueno, y Cecilia Roth, que Sí, Cecilia Roth es otra maestra, otra señora de la escena nacional. Pensá, Cecilia Roth ha trabajado con Almodóvar, ha filmado con Almodóvar, ¿no? sí. Bueno, me parece que es bueno que les hagamos este homenaje y este reconocimiento. Sería bueno poder enganchar de nuevo las películas de ellos. Yo no sé si están en alguna plataforma. Mirá, yo cuando O tal falleció vez en YouTube. Aristarain, claro, busqué las películas en YouTube y de Aristarain están casi todas. Y se ¿Ah, pueden sí? ver gratis, Ah, sí, buenísimo. y Bueno. la calidad Bueno, de que la se película, enteren, no importa, pero que se enteren nuestros oyentes. Bueno, sí, Martín, no quiero dejar sin minutos a mi próximo entrevistado. Te agradezco mucho este diálogo tan ameno y tan rico con vos. ¿Eh? gracias a vos, Te mando un Magdalena, y cuando abrazo. gustes. Chau, Hasta luego. chau. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, ustedes imaginarán que en un programa que dedico al cine, hoy no puedo, tengo un invitado obligado siempre que nos acompaña en este tema, que es Pablo De Vita, que no solo es crítico de cine, sino que es miembro de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Magdalena, qué gusto saludarte siempre y realmente para mí es un honor siempre participar de tu programa con la enorme jerarquía de invitados que tenés y los grandes temas de la realidad cultural argentina que tocas, así que siempre es un honor. Gracias, gracias. Bueno, mira, me pareció que no podía dejar de dedicar un programa por el hecho al cine y al hecho de que en pocos días partieron dos grandes directores del cine nacional, como fueron Luis Puenzo y Adolfo Aristarain. Y entonces me encantaría que nos comentes cuál es tu imagen de ellos, las películas de su cine, las películas que más te han gustado. Soy todo oídos. Sí, yo creo que realmente es un primer cuatrimestre del año muy complicado en cuanto al tema de las despedidas, sobre todo porque parecieran cerrar una década fulgurante para lo que fue el cine y la cultura argentina, que es la generación del 80, de la generación de la recuperación y de la apertura democrática, que estuvo consustanciada en el cine con nombres muy importantes que todos desde algún lugar nos dejaron en los últimos 4 meses, comenzando por Juan Carlos de Sanso, que fue director de fotografía y gran hombre de la industria y director de muchas películas, muchos policiales de muy gran y profundo impacto en los años 80. Luis Brandoni, ni que hablar como figura Sí. referencial de lo que significa un actor que fue justamente uno de los rostros de la Argentina democrática, tanto por ese hito indeleble que es Esperando la carroza, como la película que metaforiza ese país que volvía a caminar, que fue Darse cuenta, las dos dirigidas por Alejandro Doria. También Ahí está. el Vos sabés, recuerdo a Rómulo no, Berruti, no perdón, quiero dejar de yo cuando me puse a Rómulo.
te interrumpí porque diste un nombre. Cuando me puse a evocar esa época y mi pasión por el cine de todos esos años, no me podía acordar quién era, y lo nombraste, Alejandro Doria. Ahí está. Sí, ¿no? Bueno, un director fundamental de los años 80 y que además, como decía antes, forma parte de todo este momento de la apertura democrática. Rómulo Berruti, que con Carlos Morelli construyeron ese hito indeleble del cine en la televisión que fue función privada. Y sumamos además dos partidas enormes para el cine nacional, como son las de Luis Puenzo y Adolfo Aristarain. Todos nombres que se vinculan en lo que significa esta generación, todos nombres que demuestran desde el cine una valentía y una lucha contra la censura muy fuerte. Particularmente, bueno, yo había evocado a Alejandro Doria, Adolfo Aristarain y Doria son los dos directores que se atreven a metaforizar la noche oscura de la dictadura militar en el cine, tanto con los miedos, por el lado de lo que fue la trayectoria de Alejandro Doria y lo que significa tiempo de revancha para lo que es la trayectoria de Adolfo Aristarain. Y además sumamos en ese modelo de apertura democrática, obviamente, el primer Oscar para la Argentina, que fue la historia oficial de Luis Puenzo, por una Norma Leandro que acaba de cumplir 90 años, y que un poco creo que todos estos nombres son los nombres, algunos de los nombres más importantes de una etapa que desgraciadamente se ha cerrado en algunos casos muy abruptamente, y muy sorprendentemente también para lo que significa el cine nacional, con un director que hacía más de 2 décadas que no filmaba, tal es el caso de Adolfo Aristarain, con un director que también hacía bastantes años que estaba alejado de lo que significaba el mundo de la pantalla grande con su firma, si bien hacía la producción de sus talentosos hijos, como es el caso de Luis Puenzo. Sí. Y dos directores que me parecen que sintetizan también esa proyección del cine argentino en el plano internacional, y búsquedas que eran muy complicadas de lograr y que en algún sentido ambos también conquistaron en esos años 80 y en esos principios también de la década del 90, ¿no? Con una cinematografía que en el caso de Aristarain le dio el reconocimiento absoluto en España, y con una cinematografía que desde un reverso Luis Puenzo intentó internacionalizar para el cine argentino. Tal es el caso de sus experiencias, una en Hollywood, bastante desgraciada, con Gringo Viejo, y la otra en la Argentina, también muy compleja de sobrellevar, con La Peste, que fue su ¿Sabés que La Peste yo no la vi ni no la tenía registrada siquiera? Tal vez porque fueron años terribles, esos años muy difíciles de la salida democrática. Vos sos muy joven, pero mi generación estaba todavía restañando lastimaduras y pérdidas. Pero yo cuando me puse a trabajar en este programa dije, ¿qué generación? Y a estos tenemos que sumar tipos como Pino Solanas, que sus películas nos hicieron también, el exilio de Gardel. En los años 80 que son impresionantes, Doria, Impresionante. Solana, Subiela. Subiela. ¿Cómo pusieron el cine argentino en el mundo? Eso para mí fue maravilloso, tomar conciencia desde el momento que estamos viviendo, ¿no? Y en un año en que estamos justamente evocando los 50 años del golpe militar. Y aparte, creo que la enorme genialidad que tuvieron tanto Luis Puenzo como Adolfo Aristarain, y también en su buena medida de Sanso, fue apoyar la promulgación de la ley de cine en el año 94. Exacto. Que es una ley de cine muy, muy moderna, muy a la misma de la ley francesa, y que permitió además luego establecer ciertos basamentos para la continuidad del cine argentino, más allá del talento de lo que significaba la producción de estos grandes nombres, ¿no? Porque todos han tenido éxitos para el cine argentino muy grandes, tanto el caso de Luis Puenzo con la historia oficial, tanto el caso de Adolfo Aristarain con Un lugar en el mundo, y tanto el caso
de Pino Solanas con Sur, por ejemplo, que fue un éxito muy grande para el cine Ay, argentino. sí. Y lo El hicieron subir el exilio auto, de Gardel y Sur respirando al fueron, ¿no? trajeron estos temas y con una creatividad desbordante realmente. Y además me parece muy bien que vos estés enfocando el valor que tuvo la ley de cine, porque yo estuve como asesora de cultura en la Cámara de Diputados entre el 88 y el 92 y Mm. costó años sacar la ley Sí, nacional nuestra, la de cine, yo creo ¿no? que cuesta Porque mucho el entendimiento por parte de los actores culturales, de los gestores culturales y de los estamentos públicos, el entendimiento de lo que significa el cine como valor cultural, además del valor industrial. Por eso cuesta tanto el entendimiento de que una película se tiene que preservar de igual manera que se preserva un cuadro, que se preserva un libro en la Biblioteca Nacional o que se preserva un manuscrito en el Archivo General de la Nación. Son estructuras que forman parte de la identidad cultural argentina, y el cine a través del tiempo en la Argentina ha tenido una presencia insoslayable en ese sentido, desde su misma constitución en tiempos del cine sonoro hasta que después se convierte en un cine industrial de relieve con la llegada del sonoro, ¿no? Previamente al cine sonoro con todo lo que fue el cine mudo y después con el cine sonoro, que le da un basamento continental muy importante y una gran cantidad de directores. De hecho, varios de los nombres que estamos tocando tuvieron su correlato, si bien trabajaron de manera independiente, hay una continuidad histórica que uno puede trazar en las carreras de varios de los nombres a los cuales por estamos haciendo supuesto, alusión en esta noche. Por ejemplo, que el caso de Aristarain. Aristarain tuvo el primer contacto con el cine en Dar la cara, la película de José Antonio Martínez Suárez, que era una película de las primeras de la generación del 60, que se hacía fuera de los estudios, que buscaba nuevas formas de expresión para el cine nacional. Y además luego él tiene también una carrera industrial muy importante de la mano de una de las dos empresas de más larga historia, que fue Área Cinematográfica Argentina, donde construye dos éxitos populares como son La Discoteca del Amor y La Playa del Amor, que son dos películas que ensamblan lo que era el corte popular del cine nacional, exacto. ¿no? Él ya había hecho La Parte del León, que era un gran policial, que tuvo un estreno bastante aciago y pasó bastante desapercibido en su momento. Hoy se la valora a La Parte del León como uno de los grandes títulos del cine policial argentino. Lo mismo que las dos obras que están inmediatamente a continuación de ese cine popular, trazado por Aries y también producidas por Aries, la empresa de Héctor Olivera y Fernando Ayala, que fueron Tiempo de Revancha y Últimos Días de la Víctima, ¿no? Que también las dos películas sirven para ¿Qué denunciar un clima de títulos? ¿Qué títulos? actores, ¿no? Y digo, ahí tuvo un trabajo de relevancia en el caso de Aristarain, que le permitió a él ir consolidando una presencia continental muy importante, caso que va a tener una reafirmación absoluta con su gran éxito, que es Un lugar en el mundo, con esa nominación al Oscar fallida para la Argentina, pero que lo pone desde luego en un plano de Pero lo puso en relieve la pantalla lo mismo, por más que no muy logró el importante. Oscar, ¿no? Muy importante. No, lo que pasa es que quedó descalificado por las reglas de la academia después de estar nominado. Claro. Pero, pero le Pero da, digamos, un reconocimiento a su cine muy importante, un cine que aparte fue muy, muy reconocido, premiado y valorado en España, tal testimonio de que la última aparición pública de Aristarain fue a fines de 2024, cuando vino la sí, Academia de Cine de España para sí, entregarle la medalla de oro, que sí, primera vez que lo comenté en mi había elegido editorial. Eso fue, un y además, fuera cómo de lo España para el cine. querían sus actores con los que trabajaba. Yo creo que Aristarain, bueno, tanto Aristarain como el caso de los directores que hemos nombrado, son directores que sabían construir familias de equipos, tanto en la parte técnica como en los elencos. Sabían trabajar muy bien ese clima intramuros. Por otro Sí, lado, me parece a mí que sabían muy bien consolidar un criterio de producción a través del tiempo. Y sabían, además, y tenían, como eran grandes creativos, tenían mucho pensamiento en cuanto a la construcción artística de las historias, lo cual exacto. habla
claras, tanto de los elencos como las historias y las temáticas, ¿no? En el caso de Puenzo, con un origen distinto, porque Luis Puenzo venía de la publicidad, Sí, sí, no había trabajado tanto como asistente de dirección como el caso de Aristarain, que tuvo incluso un trabajo en el exterior. Él tiene sí. un arco voltaico muy curioso, Aristarain, porque fue asistente de Mario Camus y de Western Spaghetti Eso. en España. Trabajó con otros grandes directores. Él trabajó con Sergio Leone, por Con, ejemplo, en Almería, cuando se rodaban los Western Spaghetti. Fue como un director asistente de los grandes nombres de los Spaghetti Western rodados en España. Tuvo 7 años en esa primera etapa española. Y luego va a tener un trabajo mucho más afincado en el cine industrial argentino gracias a su presencia como asistente de dirección y además después como director en área cinematográfica. En el caso de Puenzo, él viene de la publicidad, tenía una agencia, trabajaba para publicidades, para agencias, tenía su propia sí, empresa de publicidad después y tuvo un enorme éxito en el mundo publicitario hasta llegar a construir primero una ópera prima para niños con Pipo Pescador, que fue Luces de mis zapatos, y luego una película que realmente marca un antes y un después para el cine argentino, como fue La historia oficial, primer premio Oscar, y además una cantidad de premios enormes alrededor del mundo, incluyendo el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, ¿no? Que muchas veces se olvida. Pero digo, bueno, son casi directores que tuvieron toda la difícil, vuelta al mundo. difícil seguirte, porque has hecho una síntesis impresionante. Pero además, a mí me parece que en este programa que les estamos dedicando, tenemos que tener en cuenta para todos nuestros oyentes que el cine, al proyectar imágenes en el mundo, cuando llega internacionalmente, tiene un poder para dar a conocer nuestro etos, nuestro modo de vivir, de amar, de sentir, de odiarnos, de pelearnos, ¿no es cierto? Que no es lo, o sea, no es que yo no valore la literatura y soy licenciada en letras, pero el cine, el poder de la imagen es tan penetrante que es una manera de dar a conocer nuestra identidad de manera masiva. Magdalena es una de las manifestaciones culturales de la Argentina a lo largo del tiempo y tiene una notable además coexistencia con otras artes. Digo, uno puede analizar Claro, un montón de películas basadas en libros de la literatura nacional e internacional, puede encontrar nombres de relieve de autores muy importantes que trabajaron de manera directa para el cine argentino. Digo, no hay como una especie de diferencia en cuanto a ciertas categorías que uno puede establecer, porque vertebran todos una realidad cultural argentina que fue muy rica hasta los años 90. Creo que después ese faro cultural de la Argentina se ha ido apagando, lamentablemente. bueno, Sobrevivió mucho eso, tiempo gracias a esos Pablo, grandes nombres, ¿no? Pero después se fue Pablo, apagando. eso lo dejamos para nuestro próximo programa, porque se me fueron los minutos y la verdad que es un borbotón de ideas que nos has brindado y que te agradezco tantísimo. Al contrario, es un placer siempre hablar contigo y realmente un Igual, saludo a tu numerosa igual. audiencia. Te Siempre es mando una... lo más notable y necesario que es recordar a nuestros grandes nombres de la cultura argentina. Un beso Exacto. enorme. Chao. Gracias, Pablo. Chau, chau. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, habrán notado a través de este programa, no solo por la calidad de mis invitados, sino que la conductora es una cinéfila apasionada. Creo que el cine, no solo a mí, sino seguramente a muchos de ustedes, nos proporciona la ilusión de una realidad que nos trae nuestros conflictos, nuestros amores, nuestras penas y nuestras alegrías, que nos amplía nuestra visión del mundo, que nos muestra otras geografías, pero también que indaga en el alma humana, que es una sola, más allá
de las diferencias geográficas. Con este programa, que ha sido un homenaje a figuras muy importantes, trascendentes del cine nacional, ustedes tienen una serie de películas como para buscar y pasar un fin de semana, más de un fin de semana puede ser, recuperando la memoria a través de estos grandes films de los que hemos hablado en este programa, de nuestro cine nacional. Y sentir con eso el orgullo de nuestra cultura, el orgullo de un cine que ha tenido 2 Oscars, que ha tenido muchos otros premios y que es una manera de darnos a conocer en el mundo. Les deseo una buena semana y me despido de ustedes hasta la próxima. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.